¿Alguna vez te has preguntado por qué terminas en relaciones que te hacen sentir lo mismo una y otra vez? No es casualidad, es que no es tu yo adulto quien elige a tu pareja. Son tus heridas emocionales de la infancia quienes eligen por ti. En este video te voy a mostrar cómo esas heridas hacen esa elección, pero sobre todo te voy a mostrar cómo romper el patrón para que puedas construir relaciones desde el amor y no desde el dolor. Cuando no hemos sanado nuestras heridas del pasado, es la niña o el niño herido quien elige a nuestra pareja. En realidad no estamos eligiendo desde el presente, sino desde un dolor del pasado. Por lo tanto, no podemos elegir aquello que creemos que nos gusta o que nos conviene. Realmente estamos eligiendo aquello que nos resuena. Elegimos lo conocido. ¿Y por qué sucede esto? En el video anterior, que si no lo has visto te dejo el enlace en la descripción, comentábamos que todos, absolutamente todos, hemos tenido vivencias dolorosas en la infancia. A eso le llamamos las heridas de la infancia o el niño herido. Y que como no queremos ver porque nos duele mucho, lo mandamos a una parte de nuestra mente que se llama inconsciente. Quiere decir que yo no conozco, no puedo ver el contenido de esa parte de mi mente. Para que podamos verlas y para que podamos sanarlas, y hoy vamos a decir qué es eso de sanarlas, tenemos que volver a vivirlas en carne propia. ¿Para qué? Para que esta vez podamos, si así queremos, decidir descartarlas. Porque las heridas lo único que nos provocan son creencias limitantes o equivocadas sobre nosotros, sobre los demás y sobre la vida. Cuando nosotros las vivimos a través de nuestras relaciones y sobre todo de las relaciones de pareja, pero no es exclusivo, también puede ser la relación con un hijo, la relación con un jefe, la relación con los amigos. Cuando las vivimos y sentimos el mismo dolor, es justamente ese dolor la brújula que nos indica que esto que estoy viviendo, esto que estoy interpretando es mío. Quiere decir que es una parte del contenido de mi mente porque yo lo estoy viviendo. Yo no puedo vivir algo que sea ajeno a mí. Si yo estoy viviendo algo y me causa dolor, tiene que ver conmigo. Y ahí viene el famoso dicho de que lo que te choca, te checa. Y es así. No hay nada que estés viviendo en tu realidad que sea ajeno a ti, al contenido de tu mente. Pero como no conocemos esta información o no la tenemos presente, ante cualquier amenaza o cualquier episodio de dolor o de molestia, lo primero que hacemos es rechazarlo. Y reaccionamos de tres formas. Atacamos, huimos o nos paralizamos. Y esa reacción es justamente lo que alimenta ese programa y estamos condenados a vivirlo una y otra vez. Y como es un contenido de nuestra mente y nos sigue a cualquier relación que vayamos, ese contenido se va a volver a representar. Pero como no nos hemos dado cuenta, ahora la vivencia tiene que subir un poquito más de grado. Va a ser una vivencia que nos cause más dolor o más enojo. Por lo tanto, cada que nosotros estemos ante cualquier cosa que nos mueva a la paz, quiere decir que hay una oportunidad para que nosotros revisemos el contenido de nuestra mente y veamos cuál es la creencia que se está dando forma a través de la experiencia. Y puede suceder, como me sucedió a mí, que ya estés cansado, que ya digas, es que ya llevo una relación, otra relación, y la verdad es que ya no creo en las relaciones, no funcionan, o todos los hombres son unos inmaduros, o no hay hombres disponibles en esta época. Lo único que estás haciendo es negarte la posibilidad de mirar ese contenido en la mente, porque puede ser que renuncies a la posibilidad de tener una relación de pareja. Pero si tú crees que los hombres son inmaduros, esa creencia que estaba ahí para que tú pudieras descartarla, ahora se va a presentar en tu jefe, en tu hijo, con tus amigos. Esa misma creencia que tú tienes de que los hombres son inmaduros, lo vas a ver representada incluso en tus propios hijos. Y en realidad no son las vivencias del pasado lo que te marcó, sino lo que tú interpretaste de esas vivencias sobre ti, sobre los demás y sobre la vida, lo que realmente te hirió. No fue el hecho como tal, fue la interpretación que tú tuviste de ese hecho. En mi caso muy personal, cuando mi papá decide irse, yo interpreté que mi papá nos había abandonado. En especial, me había abandonado a mí. Y cuando alguien abandona algo es porque ese algo carece de valor. Por lo tanto, yo llegué a la conclusión de que no era valiosa y de que podía ser abandonada. Y justamente ese sentirme no valiosa o ese miedo a que me dejaran era lo que revivía una y otra vez en cada una de mis relaciones. Hasta que paré y dije, a ver,
Llevo estas relaciones y en todas he vivido este miedo y me he sentido invalidada, que no tengo ningún valor, que no soy elegible. Quiere decir que la única constante en todas estas relaciones soy yo. Por lo tanto, hay algo que yo estoy poniendo en esta relación o hay algo en mí que está siendo correspondiente o atrayendo este tipo de relaciones. Y ahí es cuando cambié la mirada del exterior hacia el interior. Y ahora sí, ponte muy atento, muy atenta, porque te voy a dar lo que a nosotros nos funcionó. Te voy a dar la práctica que verdaderamente rompe cualquier patrón. Y es el alto, evita la reacción. Deja de tratar de solucionarlo de la misma forma como has venido solucionándolo. Identifica el papel que estás representando en la relación y deja de hacerlo. Rompe con esa dinámica que estás jugando en la relación. Porque para que haya un abandonador se necesita una abandonada. Para que haya un maltratador se necesita una víctima. Para que haya un dominante se necesita una sumisa. Voy a retomar mi historia. Yo me creí que no tenía valor y creí que podía ser abandonada. Esa es la creencia que yo solita fabriqué de mí debido a las vivencias de mi pasado. No por lo que hicieron mis padres, es por lo que yo interpreté y yo creí de mí. Eso era lo que hacía que yo resonara con hombres ausentes física o emocionalmente. En el caso específicamente de Fernando, él tenía la mirada hacia Uruguay. Esa mirada hacía que yo me sintiera abandonada, que yo me sintiera no elegida. ¿Y quién es no elegida? Alguien que no tiene valor por sí misma. Por lo tanto, ¿cuál era mi reacción? Como les comenté en el video anterior, trataba de retenerlo, de complacerlo, dejé de hacer las cosas que me gustaban, le pedí a mis hijas que por favor se adaptaran para que él pudiera sentirse a gusto en la relación, pero también me enojaba, también le controlaba, también estaba viendo si hablaba o no hablaba con su mamá, le dije que tenía mamitis, que se tenía que cortar el cordón, le dije que se convirtiera en un adulto, también fui muy grosera y también lo atacaba, porque yo estaba mirando en él al enemigo. Yo pensé que si yo lo componía a él, entonces yo iba a recuperar esa felicidad que creía haber perdido. Pero ninguna de las dos estrategias me funcionaban. Ni ser la más linda, la más complaciente, estar disponible todo el momento, ni tampoco ser la bruja, grosera, controladora, enojona. Ninguna de las dos me funcionaba. Solamente estaba reafirmando más ese patrón y ese dolor y ese enojo porque él no cambiaba. Y cuando estuve cansada y me di cuenta que nada de eso funcionaba, me rendí. Dejé de tratar de solucionarlo por mi cuenta. Y justamente esa rendición, ese alto a la reacción, fue lo que hizo que llegara verdaderamente cuál era la solución. ¿Y cuál era la solución? ¿Qué era lo que yo tenía que aprender? ¿Cuál era mi lección? Bueno, si yo sentía que no valía, si yo sentía que me podían dejar o que me podían abandonar, la solución era justamente en que yo me diera mi propio valor, que yo me diera cuenta que con mi propia presencia era suficiente y que no me faltaba nada, de que estaba completa y que las condiciones de mi vida en ese momento eran perfectas. Yo pensaba que necesitaba el elemento masculino para que la foto se completara y yo pudiera recobrar la familia que pensaba que había perdido y me sintiera otra vez feliz. Cuando verdaderamente solté, cuando dejé de hacer todo lo que ya había intentado, regresé a mí y dije, a ver, ¿qué es lo que tengo en este momento de mi vida? ¿Qué era lo que tenía? Tenía una casa que tenía que atender, tenía unos perros que tenía que atender, tenía que darles de comer a mis hijas, tenía que llevarlas, tenía que traerlas, hacerme cargo de sus estudios, de su parte deportiva. Yo tenía que hacerme cargo de mi parte profesional, de mi parte física, mental, emocional y sobre todo espiritual. Entonces yo regresé la mirada a mí y me puse a trabajar en eso. Pero a trabajar en eso es atender lo que el día a día te va dando, con lo mejor que puedas hacerlo, con lo mejor que hay en ti. Si estaba con mis hijas, estaba 100% presente. Iba y hacía las cosas que tenía que hacer con gratitud, con alegría, con presencia. Y eso fue lo que hizo que se transformara toda la relación. Y les voy a compartir algo que es sumamente importante. Cuando tú crees que el otro es el causante de tu infelicidad, ves al otro como tu enemigo y literalmente estás durmiendo con el enemigo. Pero cuando te haces consciente de esta información, en realidad
tu percepción, tu mirada hacia la otra persona se transforma. Y tal vez en ese momento no lo puedas ver con amor, pero si ya conoces esta información, puedes transformarlo y verlo simplemente como un ser humano que merece todo tu respeto. Porque cuando lo miras como enemigo, entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Lo atacamos, somos agresivos, lo rechazamos, no lo incluimos en nuestras actividades. Y mi mirada cambió. En ese momento, como les digo, no podía sentir un gran amor, pero sí podía entender que estaba ahí dándome la oportunidad de sanarme. Yo me había abandonado, era yo la que había perdido el valor en mí misma, era yo la que tenía que recomponerme y gracias a lo que estaba viviendo con él, me estaba dando la oportunidad de reconstruirme. Así que contrario a lo que venía haciendo, ni complacerlo, ni tampoco ser grosera, lo empecé a tratar como cualquier ser humano que se merece respeto. Entonces, si nosotros nos sentábamos, mis hijas y yo, a comer, le decía que si quería participar en nuestra comida. Si nosotros teníamos alguna actividad, le decía que si quería participar en las actividades que teníamos en la familia. Incluso le llegué a decir, pero desde el corazón, que si él sentía que se tenía que ir, que se tenía que regresar a Uruguay, que se fuera. Y lo que pasó después se los voy a compartir en el siguiente video. Por el momento, yo los invito a que vean cuál es el papel que están jugando en la relación. ¿De qué estoy juzgando al otro? Es que es un maltratador, es que es un narcisista, es que no me escucha, es que no me entiende. Todo lo que nosotros miramos en el otro tiene un opuesto. Y el opuesto, eso es justamente el papel que tú estás jugando. Y ese es el que te invito a que dejes de hacerlo, que te invito a que desactives esa dinámica, porque para que haya un maltratador se necesita una víctima. ¿Y qué pasa si yo ya dejo de ser víctima? El maltratador ya no tiene a quién seguir maltratando. Y si aún te es difícil identificar el papel que estás jugando en la relación y quieres conocer cuáles fueron tus heridas del pasado y si siguen vigentes en este presente y el impacto que están teniendo en tu relación, solamente necesito que me envíes 2 fotos y que me contactes y yo con mucho gusto, de una manera muy sencilla, te puedo ayudar a revelar esa información para ti. Recuerda que no estás destinado a repetir historias, estás destinado a transformarlas. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete, déjame tus comentarios, comparte la información. Te agradezco mucho por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.